¿Cómo se reporta? Anemia normocítica normocrómica con presencia de moderada trombocitopenia periférica, que es baja de plaquetas, cualquiera lo sabe. Pero aquí viene lo interesante: a la revisión microscópica se observan abundantes esquizocitos, ocasionales esferocitos, lo cual es sugerente de una probable anemia hemolítica microangiopática. Y lo dejo así para que todas entren. Que cuando yo me preocupo por todo lo que involucra al pacientito en la clínica, pues yo diría, oiga, ese paciente, doc, ¿tiene diarrea? Sí. Pues a lo mejor es salmonelosis, ¿no? ¿Este paciente ya le hicieron general de orina? No, pues hágaselo. Hágale un general de orina. Vean que puede haber bacterias en la orina, piocitos, y todo lo que involucra nitritos positivos. Puede que sean nitritos negativos, ¿no? Pero búsquenle por ese lado. Oye, es que hay que hacer un urocultivo. Sí, tal vez de 4 días en el cultivo y que se muera el paciente. Bien, muy bien. Esto es rápido. Y el paciente se pela. Por eso va a ser importante que yo reporte aquí a mi doc anemia normo, con plaquetas bajas, más los doritos, más la infección que yo sugiero que debe tener el paciente. Y seguramente le pidieron urea creatinina alta. Por lo tanto, esto indica que el paciente tiene síndrome urémico hemolítico, que es el nombre fino. ¿Qué tan grave? Pues ya lo dije, puede ser muy grave. El paciente se puede morir, por eso lo importante es hacer el frontis. Y conste que, y me voy a regresar al frontis, porque de aquí derivan varias cosas. De aquí pueden derivar varios diagnósticos. Y de entre esos varios diagnósticos, la clínica siempre va a ser importante para tratar de dar con el diagnóstico fino. Y ya quedamos ahorita: anemia, más plaquetas bajas, más dorito, más niño, porque eso es más frecuente en los niños, más infección en vías urinarias o cuadro diarreico, voy por síndrome urémico hemolítico. Pero fíjense que resulta que tengo una pacientita que tiene anemia, que tiene plaquetas bajas y es embarazada. Aguas con eso. Aguas con su anemia, más plaquetas bajas, más embarazada. Tiene que buscar intencionalmente los doritos. Aquí uno aplica la de, pues como es embarazada, todas las mujeres embarazadas tienen plaquetas bajas. Ojo, tienen que hacer frotis. Y más cuando las plaquetas sean bajas. Porque si yo tengo anemia, más plaquetas bajas, más mujer embarazada, más doritos, aguas. Eso es eclampsia. Y si no, va que chuta para desarrollarla. Y tienen que saberlo los amigos doctores. Que obviamente usted ya sabe que los pacientes embarazados que tienen eclampsia o preeclampsia, pues tienen proteínas en orina, zumbido de oído, se les hinchan los pies. Perdón, es que soy jarocho, se les hinchan las patas. Pues sí, se le hinchan las patas. Porque que es una clínica bastante interesante, ¿no? Tienen que saberlo. Y el doctor tiene que saberlo. Porque en ese momento que todo indica que la pacientita tiene síndrome de HELLP, eclampsia, que es una urgencia, y si el doctor se avienta la de Viva México a ópera, que es una urgencia, sin lo necesario para hacer frente a esta situación, la paciente se nos puede adelantar. Ay, ¿a poco? Sí. No sé si vamos magnificando ciertas cuestiones. A lo mejor está chido que usted diga, los doritos se ven chidos, ¿no? Sí, carnal. Pero si se están formando, se está formando fibrina. Si se está formando fibrina, se están consumiendo plaquetas. Si se está formando fibrina, se están consumiendo los factores de coagulación. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, la paciente, en el caso que estamos platicando del embarazo, puede tener una depresión de factores, de plaquetas,
el sistema hemostático no va a estar bien, ojo, y si no está bien, y el amigo doctor opera, muy probablemente el sangrado producido no sea detenido en tiempo y forma, y la pacientita podría fallecer. Fíjense lo que estoy diciendo. La pacientita pudiera fallecer. Y si una mamita se muere en el hospital, obviamente no quiero decirles cómo se ponen las cosas. Esto puede implicar cuestiones legales, ¿eh? Y mi regla es, si al paciente le va mal, que no sea por mi culpa. Si al paciente le va bien, que sea por mi culpa. Porque yo hice el diagnóstico. Yo hice mi chamba. ¿Qué tienen que decirle al doctor? Aguas, doc. Sé que es una urgencia, pero yo que usted me voy consiguiendo plasmas, ya, y me voy consiguiendo eritros. Porque si usted le raja la panza a la paciente, el sangrado va a ser tan importante que le voy a tener que estar metiendo eritros para que tenerla más o menos estable. Y para que la coagulación sea adecuada y se detenga el sangrado, sí necesito tener los factores chidos. Por eso los plasmas. Entendiendo la severidad del caso. Entendiendo qué tan importante es que usted vea el microscopio. Anemia, más plaquetas bajas, más doritos, más embarazada, eclampsia. Aguas. No, fíjate que ahora no es una mujer embarazada, ni es un niño o niña. Es otra mujer, frecuentemente mujer, que tiene anemia, tiene plaquetas bajas, tiene doritos, y que clínicamente, fíjese, la clínica es el secreto. Clínicamente tiene cambios de conducta repentinos. ¿Cómo cambios de conducta repentinos? ¿Sí? Se aloca. Literal, se aloca. ¿Cómo que se aloca? ¿Sí? Grita, llora, pega, habla como si estuviera con alguien. De hecho, se les confunde con esquizofrenia. Aguas con eso. Aguas con eso. Anemia, más plaquetas bajas, más doritos, más mujer que se aloca. Y apréndanselo así, con todo el debido respeto, obviamente. Esto es una púrpura trombocitopénica trombótica. Púrpura trombocitopénica trombótica. Este daño, esta coagulación, no se da en el riñón, no se da en la placenta, tiene que ser embarazada, sino más bien es una coagulación que afecta al sistema nervioso central. De ahí los cambios de conducta, el cambio de comportamiento. Y tienen que decirlo porque no vaya a ser que ante los cambios de conducta que se aloca, la vayan a encerrar en un hospital psiquiátrico. Y ahí se pela, se muere. ¿Esto es delicado? Sí. ¿Hay que tener el diagnóstico correcto? Sí. Apúntele. La púrpura trombocitopénica trombótica, que es el caso que estamos platicando. Y conste que no he quitado la foto, porque lo que tienen que aprenderse son los benditos doritos y asociarlo a otras cosas con la clínica. Entonces, fíjense, apúntele. La púrpura trombocitopénica trombótica está asociada al lupus. Relativamente recientemente se descubrió esto. Está asociada a lupus. Y si usted
le echa un poquito de oclayo a lo que lee, a lo que investiga, el lupus es un poquito más frecuente en las mujeres. Por eso dije, mujer que sea loca. Creo que puede ser un caballero. No estamos exentos de. Pero bueno, son personas jóvenes, relativamente jóvenes, entre los 20 y los 40 años aproximadamente. Lupus. Resulta que lo platicaremos después en hemostasia. Pues está chido esto, porque la hemato, híjole, se lleva todo con todo y tienen que saber de todo. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos producen una proteína que es un factor que se conoce como factor de von Willebrand. Las células endoteliales, fíjense lo que estoy diciendo, las células endoteliales producen factor de von Willebrand, que es el pegamento de las plaquetas. Así aprendes, el factor de von Willebrand es el pegamento de las plaquetas. Pero lo producen no como proteína total, sino lo producen como una proteína cortada en pedacitos. Y resulta que ese corte del factor de von Willebrand se hace gracias a una proteína que se llama ADAMTS13. ADAMTS con TS, ADAMTS13, que lo que hace es cortar al factor de von Willebrand en pedacitos que se enroscan como churritos, pues, que hacen las veces de proteger de la degradación al factor 8 de la coagulación, o el factor antimofílico A. El factor de von Willebrand es el protector del factor 8. Ojo. El factor de von Willebrand es el protector del factor 8. Sí, siempre y cuando esté cortado, gracias a una proteína que se llama ADAMTS13. Hay gente que nace con deficiencia de ADAMTS13, pero esto es muy raro. ¿Qué pasaría si no se cortara el factor de von Willebrand en pedacitos? Que entonces las plaquetas se pueden pegar y formar trombos y producir trombosis. ¿Vamos? Podría producir esto si fuera hereditario, pero no es lo más común. Lo que sí es más común, y de ahí viene lo importante de que dijimos que está asociado al lupus, es que el lupus es un problema bastante delicado porque se pierde la tolerancia contra mis propios antígenos. Entonces las personas que tienen lupus deben estar preparadas para desarrollar problemas autoinmunes o problemas de anticuerpos contra varias partes del cuerpo, contra varias proteínas. Pues resulta que los pacientes con lupus desarrollan anticuerpos contra ADAMTS13. Y esos anticuerpos contra ADAMTS13 degradan, rompen a la proteína, y entonces las células endoteliales producen factor de von Willebrand, pero no cortado en pedacitos. Lo producen tal cual, que es el pegamento para las plaquetas. Por lo tanto se activa la coagulación, por lo tanto se va a formar fibrina, por lo tanto se forman trombos que afectan el sistema nervioso central. Esa es la púrpura trombocitopénica trombótica, que es un caso interesante porque habrían que hacer pruebas, como los tiempos que se alargan, dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina, que indica que hay coagulación intravascular, y pues tratar de regular la coagulación. El paciente se muere por trombos. Habrían que anticoagularla y llevar el proceso regulatorio de hemostasia. El caso es complicado, pero bueno, entonces una de las complicaciones del lupus es la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Estamos? Entonces llevamos síndrome urémico hemolítico, llevamos púrpura trombocitopénica trombótica, llevamos
eclampsia, y también puede ser que el paciente tenga sepsis. Un paciente con sepsis es un pacientito que está destinado a desarrollar coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el paciente con anemia, con plaquetas bajas, con doritos, si lo mezclo con otras cuestiones clínicas, puedo llegar a un diagnóstico. Otra de las cuestiones que también está asociada a coagulación intravascular es el cáncer. Pacientes con cáncer tienen más posibilidades de desarrollar trombosis. Pacientes, y lo veremos en su momento, que tienen, por ejemplo, la que más se asocia a coagulación intravascular es una leucemia, que se llama leucemia promielocítica, mejor conocida en los bajos mundos como M3. Se complica con coagulación intravascular diseminada. Entonces, fíjense qué tan importante es que nosotros tengamos un buen frotis, una buena interpretación de los resultados y sobre todo clínica. Porque podría haber sido muy fácil decir anemia con plaquetopenia. Y decir anemia con plaquetopenia, pues es decir nada. Eso es lo bonito de la morfología. En ese caso, la pacientita del caso original, pues tenía urea alta, creatinina alta, y pues después se determinó que tenía una infección por Shigella dysentery. Por lo tanto, fue un síndrome urémico hemolítico. ¿Ya cuántos? Como 50 mensajes,